Esta es una presentación de libros, libros. Entre ellos a largo plazo lo estaba superando. Amaba mucho a Scott. Haría casi cualquier cosa para quedarse con él. Pero no podía mentir sobre quién era. Y no quería mentir sobre quién era Scott para él. Creo que voy a ir a casa, ¿de acuerdo? ¿Qué? Scott parecía completamente sorprendido por esto. ¿Por qué? Yo solo... Kip se mordió el labio. No quería meterse en una pelea por nada de esto. Pero si se quedaba, se pelearían porque Kip no podía fingir que no estaba molesto. Tengo cosas que hacer en casa. Sonaba como la mentira que era. Por favor, no te vayas, dijo Scott. Kip iba a insistir en que tenía que irse, pero entonces Scott dijo, lo siento. Kip suspiró. No tienes que disculparte, Scott. Bueno, me siento como si tuviera que hacerlo, ¿de acuerdo? Y me gustaría poder prometer que las cosas irán mejor, pero la verdad es que... Se pasó una mano por la cara y juró en voz baja. Lo estoy intentando. Lo juro. Lo estoy intentando. Probablemente no lo parezca, pero cada pequeño paso que damos es un gran salto para mí. Lo sé, dijo Kip. Lo sabía. Incluso el hecho de que Scott intentara salir en público con él había sido un gran paso. Solo llevaban unas semanas saliendo. ¿Cuánto podía pedirle Kip realmente? Las cosas se van a poner más agitadas para mí cuando empiecen los playoffs, dijo. Scott, solo quiero saber que estamos bien. Kip asintió. Estamos bien. Por favor, quédate, dijo Scott. Te amo mucho, Kip. Te necesito. Por favor, ten paciencia conmigo. ¿Y cómo podría Kip resistirse a eso? Me quedaré. Capítulo 21. La multitud era ensordecedora, pero Kip aún logró escuchar a Elena cuando se inclinó y le dijo al oído, «Creo que alguien va a tener un gran sexo esta noche». Kip se sonrojó y sonrió aún más de lo que ya lo había hecho. Los Admirals acababan de ganar su cuarto partido consecutivo en la primera ronda de los playoffs, barriendo a los Pittsburgh, de mayor rango y pasando a la siguiente ronda. Kip vio a Scott celebrarlo con sus compañeros de equipo en el hielo. Estaba muy orgulloso de él. Scott había tenido cada vez menos tiempo para él a medida que se acercaban los playoffs. Aunque Kip pasaba la mayoría de las noches en casa de Scott, este solo estaba en casa la mitad de ellas. Kip les había dicho a sus padres que se había quedado en casa de unos amigos en Manhattan. Tenía que decirles algo. Su relación era todavía nueva, apenas 2 meses en realidad. Kip se lo recordaba, cada vez que se sentía frustrado. A veces se preguntaba si Scott estaría preparado para salir del armario, para dejarle ser una pareja de verdad. Sin embargo, en privado, cuando Scott tenía tiempo para él, las cosas eran maravillosas. Los dos equipos se alinearon para darse la mano. Todos los jugadores del equipo de Pittsburgh parecían tomarse un momento para decir algo a Scott cuando tenían su turno con él. Incluso recibió algunos abrazos rápidos y varoniles de algunos de ellos. Eso demostraba el respeto que sentían por Scott, incluso por parte de sus adversarios. Kip lo amaba y esperaba un gran sexo esta noche. Kip se estaba lavando los dientes en el apartamento de Scott cuando recibió un mensaje de él. Saldré con los chicos, probablemente llegaré bastante tarde. Kip intentó no sentirse decepcionado. Los Admirals acababan de barrer a Pittsburgh de los playoffs. Por supuesto que Scott querría celebrarlo con su equipo. Se sentó en el borde de la cama de Scott y le respondió. Bien, diviértete. Suspiró. La verdad era que había estado pasando mucho tiempo solo últimamente. No era que no tuviera amigos. Simplemente no tenía amigos que supieran de Scott, además de Elena. Su familia no sabía de Scott. Su familia con la que técnicamente vivía. Cada vez era más difícil. Por muy bonito que fuera el apartamento de Scott, también estaba vacío y solitario. Además, no pertenecía a Kip. Había trasladado algo de ropa y artículos básicos de aseo. Su portátil pasaba la mayor parte del tiempo aquí, pero seguía siendo un invitado. Cualquier emoción sexy de tener una relación secreta que hubiera existido alguna.
Bess se había desvanecido definitivamente. La desastrosa salida al museo probablemente había acabado con lo último. Kip se había cansado de tener cuidado cuando hablaba con sus amigos y familiares. Estaba cansado de las mentiras y las medias verdades. Sobre todo, estaba cansado de evitar a todo el mundo porque no quería mentir. Siempre había sido un tipo muy sociable. Esto no le gustaba. Scott parecía estar mucho más cómodo que Kip con su extraña relación. Era evidente que le encantaba llegar a casa con Kip. Siempre lo saludaba con una cálida sonrisa y un beso. Incluso las actividades domésticas más básicas, como preparar la comida o ver la televisión, parecían hacerle muy feliz. También hacían feliz a Kip, pero se sentía muy compartimentado. Encajaba en la vida de Scott en casa, y definitivamente era importante para Scott que Kip asistiera a los partidos. Pero más allá de eso, no había nada. Kip no les hablaba a sus amigos de Scott, y estaba seguro que Scott no les hablaba a sus amigos de él. No es que su relación fuera mala. Kip estaba enamorado, total y completamente enamorado, y no tenía ninguna duda de que Scott lo amaba también. Además, su vida sexual seguía siendo increíble. Para un tipo con poca experiencia previa, Scott encontraba nuevas formas de sorprender a Kip en la cama. Sería ridículo que Kip dijera que se sentía como un prisionero en el apartamento de Scott. No era eso. Es que su relación solo existía dentro de las paredes de la casa de Scott. Era lo más importante en la vida de Kip y no podía llevarlo más allá de la puerta principal. Ahora que los playoffs habían comenzado, Kip había perdido la esperanza de que Scott pudiera hacer pública su relación en cualquier momento. Y cuando los playoffs terminaran, el plan de Scott era escaparse a Europa con él. ¿Y luego qué? La siguiente temporada de hockey empezaría. Scott se pondría a trabajar de vuelta y quizás Kip empezaría la escuela. O peor, quizás seguiría trabajando en su trabajo de mierda y seguiría fingiendo que no salía con nadie. Fingiendo que no compartía su vida con un hombre al que amaba. Dejando que sus padres pensaran que estaba con amigos en Manhattan la mayor parte del tiempo, o acostándose con un desfile interminable de hombres al azar. Kip tiró su teléfono sobre el colchón. Estaba siendo egoísta. La ciudad estaba celebrando la victoria de los Admirals esta noche. No debería estar más que orgulloso y agradecido de que Scott le diera lo que pudiera. Scott lo amaba. Él lo sabía. Solo deseaba que no tuviera que ser tan complicado. Kip oyó el inconfundible golpe de Scott contra la cómoda, seguido del sonido de sus maldiciones en voz baja. Kip encendió la lámpara de la mesilla de noche. «Hola», dijo, con la voz rasposa. «Hola», susurró Scott. «Siento haberte despertado. Vuelve a dormir. Solo me estoy desvistiendo». «Estás un poco borracho, ¿eh?», preguntó Kip con una ligera sonrisa. «Un poco. En realidad no. Tal vez». Kip se sentó con una sonrisa más amplia ahora. «Nunca te había visto borracho». «No tan borracho», murmuró Scott. «Solo me lo he pasado bien». Scott se quitó la camisa y los pantalones, entró al baño para lavarse los dientes. Kip vigiló la puerta, esperándolo. «Vuelve a dormir», dijo Scott de nuevo cuando regresó. «Tienes trabajo mañana». Era cierto. Kip tenía que levantarse a trabajar demasiado pronto. Scott se metió en la cama y besó rápidamente a Kip en la mejilla antes de apagar la luz. Kip frunció el ceño en la oscuridad, queriendo decir algo pero sin saber qué. «¿Y la Kenny?» Mitad de la noche cuando tu novio está al menos un poco borracho y tienes que ir a trabajar en un par de horas probablemente no era el mejor momento. «Felicidades por la victoria», dijo finalmente. «Estoy muy orgulloso de ti». Pero Scott ya estaba dormido. No había ayudado el hecho de que un par de semanas atrás se hubiera celebrado una cena del equipo de los Admirals a la que estaban invitadas las esposas y las novias. Una parte de Kip había querido argumentar que un evento privado como aquel, en el que Scott estaría entre las personas que consideraba su familia, podría ser una oportunidad perfecta para presentarlo. Tal vez salir del armario no tenía que ser una gran cosa. Tal vez Scott podría simplemente aparecer con Kip, dejar que sus compañeros de equipo sacaran sus propias conclusiones. No se lo comentó a Scott,
y este ni siquiera le insinuó que podría llevarlo. En cambio, solo se disculpó cuando le contó lo de la cena. Le había dicho que deseaba poder llevarlo, pero eso fue todo. Kip había estado un poco decaído desde entonces. Un cliente había dejado uno de los periódicos gratuitos que repartían en las estaciones de metro sobre una mesa del trabajo. Una foto de Scott, exultante tras uno de los 2 goles que había marcado la noche anterior, llenaba la primera página. Cuando Kip la miró, se sintió culpable y emocionado. Era un imbécil. Su novio era un puto héroe y él un imbécil desagradecido que esperaba que Scott pusiera en peligro todo aquello por lo que había trabajado toda su vida. Por él, miró la cara exuberante de Scott en la portada del periódico y se llenó de la verdad, desgarradora de que no había manera de que esta cosa con Scott durara. ¿Cómo podría? Este era el espacio mental exacto en el que estaba Kip cuando María dijo, «Así que tengo que decirte algo». «¿Oh? He presentado mi renuncia». Kip tardó un momento en darse cuenta de lo que había dicho. «Mierda, ¿de verdad?» «Sí. Mi amigo fue promovido a gerente en uno de los Starbucks en Midtown y estaban contratando». «Oh. Seguiré teniendo que levantarme a las madrugadas, pero el sueldo es mejor y hay beneficios, ¿sabes? Seguro médico». «Sí, no, sí, eso es genial. Bien por ti». Su entusiasmo era más que forzado. «Ah, Kip, lo siento. Debería verte avisado, solo que no quería decir nada hasta estar segura». «No, está bien, no lo sientas. Está bien, me alegro por ti, de verdad». «Oye», dijo alegremente, «si alguna vez vuelven a contratar, hablaré bien de ti. Si quieres». «Oh, claro. Sí, tal vez. Gracias». «Probablemente no trabajé allí por mucho tiempo», dijo María. «He estado pensando en la academia de policía». «¿En serio?» «Probablemente sea una tontería». «No, María, serías genial. Y nos vendrían bien más policías buenos, ¿sabes?» Kip trabajó el resto de su turno aturdido. No sabía qué le molestaba realmente. Si echar de menos trabajar con María o si le molestaba que se fuera mientras él estaba atrapado aquí. «Tú también podrías renunciar, tonto». Cuando volvió al apartamento de Scott después del trabajo, Scott no estaba allí. No. Había recibido ningún mensaje suyo en todo el día. Resignado a soportar otra noche solitaria, Kip se metió en la ducha y salió sintiéndose un poco mejor. Se preguntó si Scott estaría en casa para la cena. No era raro que Scott no se mantuviera en contacto. Al menos no últimamente. Los playoffs y todo lo que les precede, comprensiblemente, le habían consumido. Se había disculpado con Kip de antemano por el poco tiempo que podría dedicarle, lo cual era ridículo. Eran los playoffs de la Copa Stanley y Scott era la mayor estrella de la liga, por el amor de Dios. A ello se sumaba el hecho de que Scott, a pesar de sus muchos logros, nunca había ganado la Copa Stanley. Sí, era importante que Kip estuviera tranquilo con esto. Cuando Scott llegó a casa esa noche, parecía agotado. «Hola», dijo Kip besándolo rápidamente. «¿Qué has hecho hoy?» «Oh, solo ESPN nos pidió a mí y a un par de chicos que grabáramos algunas promos para la segunda ronda de los playoffs. Tomó más tiempo de lo que pensé». «Ah. Voy a...» Scott señaló hacia el dormitorio. «Un día largo, y mañana tengo que madrugar». «Claro, sí. Mi día fue una mierda. Gracias por preguntar». Scott desapareció en el dormitorio y Kip se hundió en el sofá. Sabía que probablemente estaba exagerando porque, para empezar, había estado de mal humor, pero en ese momento se sentía como la puta mascota de Scott. Y entonces se enfadó consigo mismo porque ¿por qué carajo había estado esperando a que Scott volviera a casa? ¿Por qué era esta su vida ahora? Solía ir al Kingfisher todo el tiempo, al menos una vez a la semana. Salía a clubes, a cenar con amigos y a almorzar con amigos. Ahora solo salía del trabajo e iba al apartamento de Scott y esperaba a que llegara a casa. Y si Scott no estaba, veía la televisión solo hasta que se quedaba dormido. Amaba a Scott, por supuesto,
Pero esta no podía ser su vida a largo plazo. Tenía 26 años. Durante las últimas semanas, Kip se había estado preparando para la inevitable comprensión de Scott de que era